Así es noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. En noticia Ecuador, la Defensoría del Pueblo actualizó la cifra de la peor masacre registrada en una cárcel del país. Hay 118 muertos, 86 heridos, 6 de gravedad. La policía que tomó el control del centro penitenciario informó de la incautación de 3 pistolas y 3 artefactos explosivos. Tampoco para tal nivel de violencia. Una pregunta planteada y lo analizamos. En noticia Argentina, por 2 casos judiciales, el expresidente del país, Mauricio Macri, es requerido por la justicia y le prohíben salir del país. Uno por el espionaje a los familiares del Ara San Juan y el otro por un blanqueo de capitales. Les contamos y lo analizamos. En noticia El Salvador, termina la semana con diversos sectores exigiendo al presidente de la nación, a Nayib Bukele, respeto a la democracia y a las instituciones. Se refieren al decreto que envió a cientos de funcionarios judiciales a retiro. ¿Qué hay detrás de esa decisión? Profundizamos en ello. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Ecuador, a 118 aumentó la cifra de privados de libertad muertos en la cárcel de Guayaquil. Tras la requisa, la policía reportó la incautación de armas y de drogas. El Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad informó que la cifra de reclusos tras el presunto enfrentamiento de bandas alcanzó los 118. Ningún civil ni policías entre las víctimas. Además, se contabilizan 79 heridos. La Policía Nacional indicó que desplegó alrededor de 400 funcionarios para intervenir y requisar el centro penitenciario de Guayaquil. En el operativo decomisaron 3 pistolas, 435 municiones, 25 armas blancas, 3 artefactos explosivos y varias dosis de drogas. El presidente Guillermo Lasso declaró estado de excepción en el sistema carcelario tras los hechos suscitados el martes y ordenó el despliegue de 3.600 militares y policía para garantizar la seguridad. El mandatario calificó de lamentable que las bandas delincuenciales pretendan convertir las cárceles en un territorio de disputa del poder, pero nada se ha dicho sobre la forma en que todas esas armas ingresaron a los centros. Se trata de la 4ª situación al interior de las cárceles en lo que va de año y la más sanguinaria. Según la prensa local, entre los fallecidos se cuentan 6 decapitados y varios mutilados. La preocupación aumenta en las afueras de la morgue de Guayaquil, donde familiares de los privados de libertad esperan por información. Más información a esta hora con nuestra corresponsal en Quito, Denise Herrera. Hola Denise, muy buenas noches. La policía en las últimas horas anunciaba que toma el control de esta cárcel de Guayaquil. Pero esto, ¿qué implicaciones tiene para darle un poco de tranquilidad a la población y particularmente a los familiares de todos aquellos que tienen ahí alguna persona, ¿no? En medio de una situación tan complicada? ¿Cuál será la diferencia en que toma el control la policía al sistema penitenciario? Hola Tati, buenas noches a ti y a toda la audiencia de Telesur. Bueno, estas fueron parte de las declaraciones desde el Ministerio de Gobierno y también SNAI, que es la institución encargada del control de las cárceles, del Servicio Nacional Integral de Atención a Personas Adultas Privadas de Libertad. Si bien las autoridades dicen que con la presencia de 3.000 efectivos que están movilizándose a las diferentes penitenciarías del Ecuador, con esto estarían controlando ya la situación, es muy difícil argumentar algo así, Tati, más aún cuando vemos que esta última masacre incluso es la segunda más sangrienta y violenta del de este siglo y además dentro de la región.
No solo eso, sino también el número de personas privadas de libertad fallecidas, que no se explica hasta ahora cómo ocurre esto, que personas que debían hacer su trabajo en ese momento estaban allí. Hay varias incógnitas que hasta ahora el gobierno no ha sabido responder y que además es difícil también argumentar una palabra tan específica como decir que hay el control de las cárceles. Parte también de lo que decían las autoridades es que hay 3.600 efectivos, como escuchábamos en el reporte, desplazados, también 41 personas privadas de libertad fallecidas identificadas, 77 en proceso de verificación, más la entrega de alrededor de 40 cuerpos ya entregados a sus familiares, y la verdad que estremece decir algo así. Y además algo que ha llamado la atención, Tati, es que organizaciones de derechos humanos en territorio están denunciando en redes sociales que lo que dice el gobierno de este punto que se estableció en Guayaquil, justamente en el Parque Samanes, es para dar información, para poder hacer socialización con los familiares de personas privadas de libertad, pero denuncian que lo que dice el gobierno, que esto serviría para esto específicamente, no estaría ocurriendo. Voy a leer parte de lo que denuncia una de las organizaciones importantes de Guayaquil, que es justamente el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos allí, que dicen lo siguiente, Tati. Funcionarios del Estado realizaban entrevistas a familiares enviar datos a criminalística para identificación de cadáveres. Fue falso el anuncio del gobierno sobre que el espacio serviría para entregar información sobre la situación de las personas privadas de libertad fallecidas y heridas, y más bien se agravó la situación con angustia e incertidumbre. Además, también este comunicado de esta organización dice que luego se fueron hasta los exteriores de la penitenciaría del Litoral, donde hasta ahora, por ejemplo, ingresaron hasta un perímetro externo, y fue una fuente oficial, señalan ellos, reservada, que constató que no había registros de personas de los pabellones porque no tenían el control. Quienes controlaban allí eran los grupos delictivos. Así que es difícil poder establecer un control con estas denuncias, y además todavía con una zozobra permanente, si bien se ha dicho ya un plan de gobierno, y donde además declaraciones de la ministra de Gobierno ha especificado que el Ministerio del Gobierno no tiene competencia en el control de las cárceles, sino el SNAI, su director, y que es un nuevo director y que quedaría en él la responsabilidad total, donde incluso la autoridad de SNAI ha dicho que hay el plan de trabajo que el presidente Guillermo Lasso lo estableció. Sin embargo, hasta el momento esta es la situación. Hay cierta información que circula en el gobierno, pero vemos también estas denuncias que se suman a este contexto también bastante preocupante. Son denuncias que siguen sumándose en medio de la incertidumbre, porque no se responde qué fue lo que pasó dentro de la cárcel, cómo es que se producen 118 personas muertas por un supuesto amotinamiento o enfrentamiento entre bandas armadas. Pero ¿qué tipo de bandas armadas entonces son? Bueno, una cantidad de preguntas. Son hechos que analizamos. Gracias, Denise. Muy buenas noches. Buen fin de semana. Igual. Hernán Reyes es analista internacional, es catedrático en la Universidad Andina Simón Bolívar, nos acompaña desde Quito. Bueno, el perro de Denise también se despedía. Hernán, muy buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Tatiana, muy buenas noches, un saludo desde Ecuador, un saludo a la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. 118 muertos en la cárcel de Guayaquil, la peor masacre cometida en la historia del país, de acuerdo a las propias estadísticas que se han entregado a nivel nacional. ¿Cuál es tu visión acerca de lo que realmente pudo haber pasado? ¿Encuentras algún hecho lógico, algún argumento que permita establecer, después de toda la información que está circulando, qué fue lo que pasó? Bueno, la única versión que se puede dar del hecho, si es que nos atenemos a la lógica, es que lo que existía en la cárcel de Guayaquil, donde se produjeron estos infautos hechos, es una pérdida total de control por parte del Estado. Es decir, este descontrol da lugar a que y ni siquiera cuando se da la masacre, se dan los primeros hechos violentos, el Estado tenga la menor idea. Los funcionarios que asistieron de manera inmediata luego de los tiroteos y el barullo que se armó, no tenían la más remota idea del número de muertos, de lo que había pasado. Creo que estas no es sino una evidencia más de que el gobierno actual, así como el gobierno anterior, no tienen ninguna o no han tenido ninguna política en cuanto al sistema de rehabilitación social, el sistema de prisiones, y tampoco ninguna estrategia para hacer frente a estas evidencias que muestran
que efectivamente este es una tierra de nadie, que las mafias y los grupos de delincuencia organizada son los que finalmente mantienen el control. El gobierno no se atreve ni se anima a reconocer aquello porque significaría efectivamente que se lacera su imagen ante la opinión pública. Sí, Hernán, algo que además suena bastante paradójico, digamos, calificarlo de esa manera. Después de que hay 118 muertos, más de 80 personas heridas, 6 de ellas de gravedad, 6 personas decapitadas, la policía dice que ha incautado 3 pistolas y 25 cuchillos. ¿De dónde? Realmente es muy poco para tal nivel de violencia que se ha vivido en esta cárcel. Y además de eso, la policía dice que asume el control del centro penitenciario. ¿Esto qué garantiza? A ver, podrían enviar, como dicen, 3.500 efectivos o podrían ser 5.000. Se podría seguir por un tiempo indeterminado con el estado de excepción en las prisiones del país. Pero mientras no haya una política clara, pensada desde gente que conoce efectivamente este campo y no gente improvisada a la cual se ha puesto quizá porque fueron militares o fueron policías en su tiempo y no tienen ninguna experticia en el manejo del sistema de rehabilitación social, la situación se va a mantener en absoluta incertidumbre. Puede haber cualquier momento otro brote, no solamente en la cárcel de Guayaquil, sino en otras cárceles del país, porque el Estado efectivamente está ausente. A mí me da la idea de que se fue desmantelando durante los últimos años una política que había logrado que se mantenga cierto control. Si nosotros nos atendemos a las estadísticas, nosotros vemos que hasta el año 2018 aproximadamente el número de muertes violentas dentro de recintos carcelarios en el Ecuador ascendía a lo más a 15 o 16 por año. El año 2019 asciende a 20, 26 me parece, o algo más de 30, perdón, y el año 2020 a más de 50. Este año ya se lleva una cifra que supera las 220 muertes y no aumenta el número de muertes, inclusive como se está diciendo a partir de informaciones que han dado guías penitenciarios. Que posiblemente los 118 muertos que hasta ahora se contabilizan asciendan mucho más, no solamente por los heridos, que ya se reconoce por la parte oficial, sino también porque aparentemente existen, digamos, muertes muy cruentas, con desmembramientos y demás, y podrían aparecer más cadáveres todavía en los distintos pabellones de la cárcel de Guayaquil. Creo que esto además está de la mano de una falta de consideración absoluta por parte del gobierno con los familiares de las personas que están cumpliendo prisión, tanto de los familiares de muertos como de aquellos familiares de heridos y de personas que están encerradas todavía. La información ha fluido de manera absolutamente irregular. El gobierno no ha sabido responder a preguntas tan sencillas como cuál es la tasa de hacinamiento para poder inclusive hacer traslados de unas cárceles a otras y poder descongestionar el ambiente luego de la masacre. Esto hace que la seguridad, digamos, de las cárceles esté en total vilo en este momento en el Ecuador. Una cantidad de preguntas sin respuesta, incertidumbre y la falta de información, como bien usted dice, Hernán. Otro asunto sobre el que es necesario analizar, y le pregunto qué pasa con la estrategia del gobierno. De algún lado, de manera ilegal, están entrando esa cantidad de armas para producir tal nivel de violencia al interior de las cárceles. Hay un problema adentro de las cárceles y hay un problema afuera de las cárceles con respecto al armamento que circula. Absolutamente, las tomas que circularon por redes sociales de lo que fue justamente la balacera que incluyó explosiones. Un día antes se había hablado de un dron que botaba granadas hacia los techos a donde habían subido algunos integrantes de algunas de las bandas. La propia justificación que tiene el gobierno, la única justificación que tiene el gobierno y que la repite y que ya cada vez va perdiendo credibilidad y que se trata simplemente de vendetta entre bandas. Yo creo que el tema es mucho más complicado, así lo han dicho al menos expertos en este tipo de cuestiones.
hace pensar que en realidad el tema de las armas que se producen son armas de grueso calibre, son ahora explosivos, son granadas, son municiones, hay drones manejados desde fuera de la cárcel. Es decir, hay una serie de hechos que están evidenciando, como decía yo antes, que el gobierno ha perdido completamente el control, no lo quiere reconocer. Seguramente el gobierno deberá, a partir de estos hechos, conformar una comisión especializada donde intervenga inclusive la academia, donde sí hay expertos que pueden tener inclusive contactos a nivel internacional para poder de una vez pensar ya no frente a lo que ha pasado. Lo que ha pasado es terrible, es un cuento de terror, no hay mucho más que decir frente a eso. El gobierno debería tener la sensibilidad al menos de pedir disculpas, no solamente a los familiares de las víctimas, a los cuales estaba obligado a proteger, porque son seres humanos, son personas más allá del delito que hayan cometido, sino pensar hacia adelante, pensar hacia el futuro y pensar de una manera estratégica. Todavía no hay respuestas claras y lamentablemente muchos medios de comunicación privados que han blindado al gobierno en otros temas y que le han justificado las acciones, en este caso, frente a lo que ha sido esta masacre en el sistema carcelario, siguen sin querer tocar el tema de fondo, sin querer hacer preguntas que deberían hacer en este momento al gobierno y recogiendo las tibias respuestas y a veces la falta de información que el gobierno está dando a cuentagotas sobre esta situación. Sin duda, porque hay que recordar que así sean presos, condenados o no en procesos de juicio, el Estado es el responsable de todos los habitantes del país, estén o no en las cárceles, pero la principal responsabilidad es del Estado. Por último, Hernán, una pregunta de carácter política. ¿Qué implicaciones tendrá esto para el gobierno que está comenzando apenas está comenzando realmente el gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, creo que es un tema bastante complicado para el gobierno en cuanto a su imagen pública. De hecho, el gobierno de Lasso empezó con un programa bandera que fue la vacunación masiva frente a la COVID-19 y de hecho fue una campaña exitosa, creo que nadie lo duda. Las encuestadoras afines al oficialismo no tardaron en hacer encuestas y estas encuestas revelaron altos niveles de aprobación de la gestión del presidente Guillermo Lasso y de credibilidad en su palabra. Sin embargo, yo creo que ese capital político que acumuló los alrededor de primeros 100 días de gobierno, Lasso lo está perdiendo de manera acelerada, no solamente por el tema de la masacre carcelaria, que demuestra efectivamente la incapacidad y la ineptitud del gobierno para enfrentar esta situación que ya venía dando avisos de alarma desde hace muchos meses y desde los últimos años del gobierno anterior, sino al mismo tiempo por su estrategia política frente a los temas que le interesan en el fondo, que son los temas económicos, y fundamentalmente con una suerte de crispación que se ha dado en su relación con la nacional, es decir, con la función legislativa. Creo que los dos temas le van a pasar factura al gobierno de Guillermo Lasso si es que no logra reanimar, digamos, rápidamente las respuestas y respuestas en los próximos días. No podemos esperar semanas, no podemos esperar meses, no podemos esperar a que se dé una nueva explosión tan atroz como la que hemos visto en estas últimas horas. El gobierno del presidente Lasso entrará, yo diría, en una etapa de debilitamiento ante la opinión pública. Muchísimas gracias por ese análisis, Hernán. Muy buenas noches. Muchas gracias a usted, Tatiana, por la invitación. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, ese viernes el expresidente del país, Mauricio Macri, es llamado a juicio por dos casos. Uno es requerido por la justicia por el espionaje a los familiares del Ara San Juan, el submarino, recuerdan ustedes, desaparecido durante el gobierno de Macri, y él pretendió dejar todo así, sin poder la familia saber exactamente qué fue lo que pasó con los 44 tripulantes del Ara San Juan, y el otro por blanqueo de capitales. Les contamos y lo analizamos al volver en la noticia. Telesur, siempre da más.
que no se detiene. Te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. En noticia argentina, este viernes el expresidente Mauricio Macri fue citado a indagatoria con prohibición de salida del país en la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de los tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino Ara San Juan en 2017. El expresidente Mauricio Macri recibió el llamado a indagatoria fuera del país, en Miami Beach, en donde presentó su libro Primer Tiempo y aprovechó para criticar al gobierno como es su costumbre. La decisión fue del juez federal de Dolores, Martín Bava, quien lo convocó para el próximo 7 de octubre a las 11 de la mañana, según medios locales. Y según el juez Bava, el espionaje ilegal se hizo con el objetivo de anticiparle a la máxima autoridad del Estado, en ese entonces al presidente, cuáles serían los reclamos del colectivo de familiares, quienes para ese entonces eran protagonistas de uno de los temas de mayor trascendencia nacional. Y tenemos además otro hecho que involucra también directamente al expresidente de Argentina, Mauricio Macri, con otro caso de investigación judicial. Se trata de la denuncia por supuestos hechos de corrupción. Su madre y su hermano Gianfranco habrían realizado maniobras ilegales para acogerse al blanqueo de capitales que el propio Macri impulsó cuando era presidente. En 2016, Mauricio Macri, bajo la de pagar juicios previsionales y mejorar jubilaciones y pensiones en el país, impulsó y logró sancionar una ley de blanqueo de capitales que logró exteriorizar más de 116.000 millones de dólares, pero de ellos solo 23.000 millones quedaron en el país y más de 93.000 millones fuera de las fronteras argentinas. Miles de millones de dólares de argentinos que están en el exterior, que se los llevaron porque no confiaron en el Estado. Necesitamos que sean parte de esta nueva etapa que comienza en la Argentina. Y por eso los invitamos a hacer un sinceramiento fiscal para poder pagar todas estas deudas que tenemos con nuestros jubilados. Queremos cobrarle un impuesto a los que más tienen y a los que han evadido impuestos los últimos años. Para cuando salió la ley del Congreso, el propio Macri emitió un decreto que habilitó el blanqueo de dólares de los familiares de funcionarios públicos y así entonces apareció su hermano Gianfranco. Usted habla, uno de los discursos que más repite es la transparencia, la honestidad, la ética. ¿Cómo explica entonces a los argentinos el hecho de que su hermano haya blanqueado millones de pesos gracias a la ley que usted reformó por decreto? Gracias. Que mi hermano haya blanqueado era un derecho que le daba la ley y lo hizo dentro de la ley. Pero para el diputado nacional Rodolfo Tailade hubo delito en ese accionar y este viernes presentó una ampliación de su denuncia hecha años atrás en la justicia. Esa causa la tiene el juez federal Ariel Guijo desde diciembre de 2016 y es una denuncia que hicimos desde el bloque en ese momento contra el presidente de la Nación porque se había sacado el decreto que modificó la ley de lavado y que es la norma según la cual estarían justificados los blanqueos de su familia. O sea, ya hay una causa penal por haber modificado una ley vía decreto. En ese momento ya anunciábamos al juez que se trataba
de los actos preparatorios para un blanqueo masivo de la plata negra de toda la familia. Más adelante el legislador oficialista daba detalles sobre la maniobra que involucra no solo al expresidente, sino a su hermano Gianfranco y a su madre. Que el decreto que Macri modifica permitía que, por ejemplo, su madre podía blanquear. Si la plata que tenía la madre afuera en negro, la tenía antes que él era haya sido funcionario público. Resulta que el que trae en definitiva ese dinero, el que blanquea ese dinero es el hermano. Es ahí en donde deciden esta familia mafiosa, decide que Gianfranco aparezca como titular de esa plata cuando en realidad es la madre. Es decir, fue un fraude al Estado, porque Franco podía blanquear, pero su madre no, y la plata que se blanqueó en definitiva era de la madre. Los 25 millones de dólares de la madre de Mauricio Macri no podrían haber sido blanqueados por ella, ya que ese dinero se juntó durante la época en la que el expresidente fue funcionario. Igual, y habilitados por un decreto presidencial también cuestionado, la familia logró realizar esta maniobra que ahora la justicia debe investigar. Este viernes también el juez federal de Dolores, Martín Bava, ordenó la indagatoria y prohibición de salida del país del expresidente por la causa que investiga el espionaje ilegal contra familiares del hundido submarino Ara San Juan. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Argentina. Teníamos allí la información de nuestro corresponsal en Buenos Aires, en Argentina, Juan Carlos Bartolota, con la parte final que nos recordaba el asunto que vamos a profundizar ahora. Una de las causas que investiga un juez en Dolores, en Argentina. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la realidad con respecto a la desaparición del submarino Ara San Juan en 2017 con 44 tripulantes? Vamos a hablar, además de esta causa judicial que se le abre al expresidente Macri, con Claudio Rodríguez, hermano de Hernán Rodríguez, uno de los marinos tripulantes del submarino Ara San Juan, nos acompaña desde Mendoza. Claudio, bienvenido, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo desde Mendoza a todo el pueblo venezolano. Gracias por estar siempre atentos a la causa Ara San Juan y a estas últimas noticias que han conmocionado a los familiares del Ara San Juan y al pueblo argentino también, ¿no? Por primera vez Macri, el que parecía intocable en todas las causas, ha sido hasta prohibida la salida del país, aunque en este momento está en Miami, ¿no? Así es, en este momento está en Miami haciendo lobby para su libro, que entre otras cosas no ha sido muy vendido realmente si lo revisamos en cuanto a cifras a nivel internacional. Claudio, esto es parte de la decisión judicial por la que se llama Mauricio Macri el próximo 7 de octubre a declarar. Dice esto la autoridad judicial, el fiscal. Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena respondía al entonces presidente de la nación, al ingeniero Mauricio Macri. ¿Cómo reciben ustedes esta postura, este pensamiento? Porque es allí el argumento que tiene el juez Bava, el fiscal Bava, para llamar a indagatoria al expresidente Macri. Bueno, esto es el final de que termina de confirmar que el mismo presidente de la Nación había usado un elemento del Estado como es la AFI, esta organización que tiene el Estado para investigar a mafiosos y a narcotraficantes, a gente que quiere hacer un atentado contra el país, la había puesto a disposición de la persecución, la observación y el espionaje de los familiares del Ara San Juan por el solo hecho de estar pidiendo dónde estaban en esos momentos nuestros hermanos, nuestros hijos, y poner a disposición para poder espiar, filmar, con drones perseguir a las esposas para saber qué preguntas se le iban a hacer al presidente de la Nación cuando iban a verlo, qué le iban a pedir, quiénes eran las que iban a hablar y todo lo demás, ¿no? Esto quedó mostrado en una investigación que se encontró en el año 2020 en unas oficinas de la AFI, Organización de Inteligencia Argentina, en Mar del Plata. En una oficina de Mar del Plata se encontró un disco duro donde Camaño, la interventora del AFI, pudo constatar de que habían familiares que habían sido espiados. Así que el juez ha tomado esos papeles que encontró, que iban dirigidos al mismísimo presidente de la Nación, para citarlo ahora, para prohibir la salida del país y para que el 7 de octubre pueda decir por qué él impuso, propuso y ordenó perseguir y espiar a los familiares del Ara San Juan
en el año más doloroso que tuvimos en nuestras vidas, que era cuando no sabíamos estado en los chicos, ¿no? Sí, Claudio, ¿ustedes sabían que estaban siendo espiados, que eran víctimas de espionaje por parte del gobierno? ¿Intuían por lo menos que algo estaba pasando o no lo sabían? Nosotros el 15 de noviembre se nos pierden los muchachos y el 20 de diciembre de ese mismo año, del 2017, varias familias en las cuales teníamos grupos de WhatsApp. Los chicos de los grupos familiares, por ejemplo, mi hermano Hernán salió del grupo de la familia. Entonces, si ellos se salían de los grupos de la familia, significaba que su celular estaba activo, significaba que tenían señal. Si tenían señal, ¿por qué no nos avisaban dónde estaban? Entonces, porque podrían haberlos raptado, captado, los tenían capturados. Entonces, bueno, realmente la psicología nuestra funcionó muy complicada en esos momentos. Se nos empezaron a meter de distintos IP, nos aparecían las denuncias en los mails de que se nos metían de IP. En el caso particular, yo tenía 2 llamadas, el 24 de octubre del 2017 y el 6 de noviembre de 2017 con mi hermano, una en Mar del Plata y otra en Ushuaia. En la de Mar del Plata fue muy fuerte porque le pregunté cómo estaba para el viaje y me dijo, la máquina no aguanta 40 días. Yo le quise que bajar y no hubo manera de que se bajara. Él era un mecánico de la jefe de máquina, llevaba 25 años en Armada, 20 años de submarino San Juan, 10 años de San Juan y 20 de mecánico de submarino. Entonces, todo eso se nos perdió, se nos empezó a perder el celular. Así que hicimos una denuncia en marzo del 2018, en la cual denunciamos y presentamos a un juzgado de que los celulares estaban pinchados. Ahí nos dimos cuenta y nos miraban como diciendo, ustedes están locos, el Estado no los puede estar persiguiendo a ustedes con tanto dolor. Y realmente fue así, ¿no? Y percibían también, Claudio, que después de conocer el propio gobierno con la información que le entregaban al entonces presidente Mauricio Macri, se estaban adelantando a tomar decisiones, iban pensando qué hacer ante un caso tan doloroso para ustedes como familias de las víctimas del ARA San Juan. En ese momento no, nosotros nos dimos cuenta de que nos estaban metiendo en los teléfonos, hacíamos ruido de un montón de cuestiones y creímos que era la Armada. Entonces acudimos al gobierno nacional, a Macri, para que nos protegiera la Armada, investigar ya, que pedía la orden de investigarnos y ver cómo estábamos, qué estábamos haciendo, era él. Así que realmente fue muy cínico y muy morboso la situación, ¿no? Porque nosotros nos quisimos amparar en el Estado argentino y el Estado argentino nos mandaba a investigar y a ver qué hacíamos, ¿no? Después se conoció entonces que ustedes acudieron fue realmente al verdugo, que era quien estaba espiándolos como Estado Nacional. ¿Por qué además cree usted, de hecho tomando parte de las palabras del fiscal cuando dice que había un interés nacional, hay algo más que ustedes todavía puedan intuir en estas preguntas de saber el por qué no se entregó la información a ustedes como familia de manera oportuna? ¿Qué estaba pasando con el submarino ARA San Juan? ¿Crees que hay algo más que aún no ha logrado develar? Y no sabemos porque la justicia no está actuando, por eso necesitamos que la justicia lo cite a Macri y le pregunte el por qué nos investigaba, por qué nos hacía, por qué nos perseguían. Tiene que llegar a la justicia a determinar qué está ocurriendo. La justicia argentina, la justicia principal, que es la investigación de qué pasó con el ARA San Juan, no está caminando, quedó cajoneada, está congelada. La jueza Llanes, que la jueza de este tema, no está trabajando en lo que se le pidió, que es hacer una requisa del lugar, hacer una requisa de todas las filmaciones, fotos y todo lo demás. Así que realmente estamos necesitando mucho de que la justicia argentina le pregunte a Macri el por qué nos está investigando, si era por el solo hecho de morbosidad y cinismo, de querer que los familiares saber todo lo que nosotros hacíamos, como le hizo con otras agrupaciones políticas contrarias y hasta del mismo partido político de él, o porque hay oculto algo más que nosotros y el pueblo argentino no sabe, ¿no? Y que él lo sabe como jefe de Estado y jefe mayor de las fuerzas conjuntas. Claro, pero el asunto será cuánta verdad realmente dirá a través de su abogado, porque el expresidente Macri no ha hablado, su abogado defensor ha dicho que él se va a presentar, pero que él actúa en el marco de la Constitución y que este llamado que se hace a declarar es algo que va directamente en contra del sistema judicial del país. Eso es lo que ha dicho hoy su abogado defensor. Así que, ¿qué tanta... realmente conociendo la vinculación que existe entre
la extrema derecha y el macrismo en particular con el sistema judicial argentino podrá avanzar? Va a ser muy difícil seguramente. Lo que sí estamos confiados es de lo que no logró ni la justicia, ni el actual gobierno, ni nadie, que era imputarlo a Macri, llamarlo, citarlo a la justicia y prohibirle la salida del país, lo están logrando los 44 de Lara San Juan. Yo creo que los chicos nos van a ayudar a que Macri se siente en el banquillo de los acusados y termine donde tiene que terminar. Ese asesino, ese tipo que nos endeudó tanto, como ustedes explicaban recién, que blanqueó los capitales de sus familiares, nos endeudó en 55.000 millones de dólares, empobreció el país, que lo dejó en un estado tremendo, que nos levantó las tarifas, todo. Ese tipo va a caer, yo creo, de la mano, lo van a llevar al arrastre los 44 de Largo San Juan y entregan de mano. Estamos totalmente confiados de que así va a ser, porque ellos han sido los que lo están sentando en el banquillo los acusados a Macri después de toda la transfugiada que se mandó en Argentina. Tiene que haber justicia. Muchísimas gracias, Claudio, por este testimonio. Buenas noches. Buenas noches a ustedes, un fuerte abrazo al pueblo venezolano que estuvo desde el minuto 1 con el tema de Lara San Juan. Los queremos mucho y ojalá un día los podamos conocer personalmente. Muchísimas gracias, Claudio. Estaremos muy pendientes el próximo 7 de octubre con respecto a esta comparecencia o no del expresidente Macri. Estaremos muy atentos y conversaremos. Muchas gracias, buenas noches. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia El Salvador, termina la semana con diversos sectores exigiendo al presidente de la nación respeto por la democracia y por las instituciones. Se refieren al decreto que envió a cientos de funcionarios judiciales a retiro. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hay detrás? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Telesur, siempre más. Primero de octubre de 1949, Fundación de la República Popular China. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. Ahora podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.
noticia, El Salvador culmina la semana con manifestaciones de sindicatos, sectores gremiales en contra de recientes medidas del gobierno de Nayib Bukele. Lo más grave, despidos de jueces con jubilación impuesta. Los despidos masivos a magistrados y jueces, los recortes de presupuestos, las privatizaciones y la imposición del Bitcoin son los principales motivos de las protestas del pueblo salvadoreño los últimos días. Un decreto dictado por la Corte Suprema de Justicia que ordenó el cese obligatorio de jueces y magistrados que tengan 60 años de edad o 30 años de servicio causó indignación entre los profesionales. Como forma de extorsión, además, se comunicó que se daría una bonificación a los jueces que renunciarán antes del decreto. Según el documento, sin razones de peso, los jueces que no presenten su renuncia ante la fecha estipulada quedarán cesados de pleno derecho de sus funciones. El decreto está respaldado por la Asamblea Legislativa, controlada en su mayoría por el partido de gobierno Nuevas Ideas. La cifra de afectados ronda los 200. Los magistrados denunciaron que la medida es inconstitucional y está dirigida a cooptar todos los poderes del Estado. Exigen que se pronuncie la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Justicia. El propósito de esto es manipular al órgano judicial a favor del régimen y manipular las decisiones judiciales para perseguir a los opositores, para perseguir a cualquiera que levante la voz. Entonces ya tiene la policía, ya tiene la fiscalía y ahora quiere tener a los jueces también para manipular todo a su favor. Está mintiéndole al pueblo salvadoreño diciendo estamos persiguiendo a los corruptos, pero el gobierno tiene corruptos adentro del gobierno y el principal es el presidente que no actúa quitando a esta gente corrupta que tiene el gobierno. Además de este asunto, diferentes gremios y sindicatos se han estado movilizando en contra del proyecto de modificación a la Constitución que realiza el gobierno y permitiría la reelección del presidente Nayib Bukele. Los salvadoreños denuncian medidas que van en detrimento de la democracia y otros asuntos que afectan directamente el bolsillo. Eso es lo que exigen, respeto por la democracia. Vamos a hablar de esto con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, nos acompaña de San Salvador. Eduardo, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por el espacio, un gusto. Muchísimas gracias. Eduardo, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué se toma esta decisión? Primero la toma el presidente, luego la aplaude, sobre todo sectores muy cercanos a él. Dentro del sistema legislativo es muy para que la mayor parte de los funcionarios judiciales se jubilen, entre otras cosas dejando desprovisto una cantidad de plazas. Sí, bueno, esta es otra pieza de la estrategia del presidente Bukele de apoderarse de las instituciones de control. Y en este caso, pues la Corte Suprema de Justicia sufrió el primer embate con la destitución de los magistrados de Sala de lo Constitucional el 1 de mayo. Fue una destitución inconstitucional contra todo principio democrático. Sí, Eduardo. Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado, Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, con nosotros desde San Salvador. Rápidamente vamos a tratar de restablecer la comunicación con nuestro invitado desde esta nación americana. Esta semana, de hecho, hemos visto cada día distintas movilizaciones. Una de ellas que ha sido muy vistosa, jueces que han decidido salir a las calles, unos porque han sido despedidos y otros porque han sido trasladados. Hay jueces además que llevan casos de graves violaciones de derechos humanos como distintas partes del país, otros vinculados con la guerra civil y están diciendo que ni quieren jubilarse y otros también dicen que no permiten ser trasladados a otros lugares porque se acabaría todo el sistema de pruebas que han adelantado. Volvemos con Eduardo. Eduardo, ¿me escucha? Sí, le escucho. Adelante. Bueno, lo que le decía es de que esta es una parte, otra parte de la estrategia del presidente Bukele de apoderarse de las instituciones y controlarlas en función de sus intereses políticos, económicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, comenzó con la destitución de los magistrados de Sala de lo Constitucional el 1 de mayo y ahora este paso significa
casi jubilar a 1/3 de los jueces y magistrados de toda la República y obviamente nombrar a personas afines a el gobierno, o si no son afines, pero personas que puedan en este caso estar amenazadas con destituciones o traslados, porque la reforma a la ley de la carrera judicial, aparte de implicar jubilar a jueces mayores de 60 años, incluso los que están ejerciendo o quienes tienen 30 años de servicio, también posibilita que se puedan hacer traslados si la Corte Suprema de Justicia así lo decide. Entonces, esto obviamente va a significar una amenaza para las personas que todavía quedan en la judicatura. Entonces, eso es lo que está pasando en el país. Sí, Eduardo, ¿qué tipos de procesos estaban llevando todas estas personas que han sido jubiladas de manera impositiva? Muchas de ellas, usted nos hablaba de 1/3, no sé exactamente cuántas de ellas estadísticamente, pero muchas, porque lo hemos visto a través de la pantalla de Telesur, por otro tipo de medios de comunicación, se niegan a que esto suceda. De hecho, son personas de 60 años que tienen todavía mucha capacidad intelectual y de trabajo por delante. Bueno, hay un caso emblemático porque todavía no sabemos la de los efectos que va a tener esta medida en los procesos judiciales que se están llevando. Pero el emblemático es el caso del Mozote, la masacre del Mozote que ejecutó la Fuerza Armada durante la guerra. En este caso, el juez Guzmán, con este decreto, pues obviamente ha sido jubilado y es un proceso judicial que llevaba 4 o 5 años de estarse desarrollando y iba a pasar a vista pública, pero con esto se trunca este proceso prácticamente y queda pues a expensas del nuevo tribunal. Entonces, hay casos de medio ambiente, casos penales que, como digo, todavía no sabemos el alcance de esta medida y cómo se van a ver afectados y qué juicios se van a ver afectados con esta medida. Claro, con respecto específicamente al caso que usted recuerda, muy importante, el Mozote, está directamente relacionado con crímenes de lesa humanidad que no deberían prescribir. Exacto. Recordemos que en el caso del Mozote era una comunidad que fue masacrada, mujeres, niños, hombres, ancianos, ancianas, fueron masacrados por el ejército durante un operativo en 1981 en la guerra, y suman cerca de 1.000 personas las que fallecieron o fueron asesinadas por el ejército. Entonces, la Corte Interamericana ya resolvió sobre este caso en una de sus sentencias, declarando la responsabilidad del Estado y obligándolos a investigar y judicializar digamos, el caso y llevar obviamente a la justicia a los responsables. Entonces, esta medida de separar al juez y de entorpecer el proceso podría significar sin duda una responsabilidad internacional para el Estado salvadoreño por el tema de entorpecer el proceso judicial. Sí, por último, para tratar de entender un poco más acerca de esta radiografía de lo que está pasando en el país, con casos, como bien usted recuerda, tan emblemáticos que resultan trascendentales por lo que se espera justicia y verdad para los familiares de las víctimas, ¿qué relación existe entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y las fuerzas militares? Obviamente ninguno de los militares que participó en la masacre está actualmente en el gobierno, pero el presidente tiene una estrecha relación con las Fuerzas Armadas. O sea, aquí tal vez no es de defender directamente a una persona o personas en particular que en aquel momento podían estar ejerciendo un cargo. Claro, Eduardo, pero son las fuerzas militares que en esta nación y como en tantas otras de nuestro continente quieren tratar de aparecer impunes ante delitos tan graves como ese. Exacto, a eso iba. O sea, no estamos hablando de que el presidente esté cubriendo a personas en particular, a militares en particular, sino que lo que está haciendo es generar impunidad a la Fuerza Armada, o sea, en general al estamento militar, que no se vea empañado, que no se vea en el banquillo de los acusados y que no tenga una sentencia de un tribunal nacional en contra, porque aquí no hay una sentencia de un tribunal judicial
contra la Fuerza Armada por esa masacre. Entonces, digamos, es parte de también congraciarse con las Fuerzas Armadas todo este tipo de medidas que están teniendo repercusión en este caso, por ejemplo, del Mozote. Decía en uno de las imágenes, mientras usted nos entregaba esta reflexión, que la justicia tarda pero llega, pues ojalá que este sea el caso en medio de toda la incertidumbre que genera este remesón en el sistema judicial. Eduardo, muchísimas gracias. Buenas noches. No, ya sabe, un gusto y buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Buen fin de semana para todos y todas. Sigan con nosotros.